Ustedes saben muy bien que a veces en nuestro programa nos encargamos de hacer auténticos retratos. Retratos de ayer, sobre todo, pero que interesan hoy, porque fueron pioneros. Es curioso porque en el caso de Óscar Rey se conjuntan dos corrientes. La de esos genios, porque lo tenía, esa genialidad existía en él, y por otro lado, la del misterio, la de la ufología, que fue el campo que le interesó. Miren, si les muestro este retrato, muy de la época, ¿verdad? Estoy seguro que la inmensa mayoría, el 99,99999, no saben quién es. Y sin embargo, los norteamericanos, sobre todo, también los franceses y los ingleses, pero los norteamericanos, han convertido a sus investigadores del misterio en auténticas estrellas. A los primeros interesados en el fenómeno ovni, Joseph Allen Hynek, en personajes que son luego venerados por Spielberg, interpretados en ocasiones por Truffaut, Jacques Vallée en Francia. Es decir, se han convertido en signos y símbolos de personas que fueron los primeros en hablar de ovnis. Y no es verdad. Y no es verdad. Hubo alguien antes. Y muchas veces el hubo alguien antes se conecta con lo español. ¿Qué quieren que les diga? Lo siento por americanos y por franceses y por británicos. Antes de todos ellos, don Óscar Rey Brea, de profesión, el ámbito de las ciencias atmosféricas y la meteorología, fue el primero en la historia que se encargó de decir que esto era un fenómeno, que estaba ocurriendo, darle incluso la posibilidad de un origen de otro mundo, pero al mismo tiempo ya ha habido un trabajo excepcional llamado El gallego sabio, de Manuel Carballal, al César lo que es del César, porque esa biografía nos muestra lo importante que era un hombre al que incluso los interesados en el misterio de mi generación habíamos hecho un poco de menos. Pero claro, es que los popes de la investigación, que también hay sus líos, sus trifulcas, como en cualquier gremio, le oscurecieron. ¿Y saben por qué? Porque era lo suficientemente crítico para no creerse todo e incluso para atacar a algunos de los grandes de su época y para desmontar ciertos casos importantes, como por ejemplo la trama del fenómeno Hummo, de grandes complejidades. Óscar Rey, por su formación académico-científica, por sus miles de horas de observación, era un tipo demasiado serio. Es decir, el tipo lógico que de haber nacido en Dakota o en París, o quién sabe si en Brighton, le hubieran hecho más de una serie. Como eso aquí no ocurre, nosotros lo que intentamos es reivindicar su trabajo, su obra, contar por qué de su oscuridad en torno a los últimos años, que incluso llegó hasta su muerte. El primer ufólogo, no solo español, sino mundial, era un hombre, porque en su propia historia los ovnis se cruzaron y eso fue hace casi un siglo. En 1923 nacía en La Coruña Óscar Rey Brea, el primer estudioso español de los platillos voladores, o de lo que más tarde llamarían objetos voladores no identificados. En 1945, 2 años antes de la famosa oleada de supuestas naves extraterrestres sobre Estados Unidos, el joven gallego ya se interesaba por estos extraños fenómenos. Su nombre quedó en el olvido hasta que el investigador y escritor Manuel Carballal recuperó su memoria perdida en la obra El gallego sabio, Óscar Rey Brea, el hombre que descubrió los ovnis. Hay un hito en su vida. A los 14 años su padre le regaló un telescopio y esto marcaría para siempre sus aficiones, su vida personal y su vida profesional. Óscar Rey Brea, siendo todavía menor de edad, decidió que quería alistarse a la División Azul, ir a luchar con los nazis al frente de Rusia,
y incluso tuvo que, no podía siendo menor de edad, entonces él tuvo que bueno, pues hacer un pequeño truco mintiendo con la edad para poder llegar a alistarse. Él llegó a ser cabo y estaba en la unidad de motoristas de enlace, un destino bastante difícil porque tenía que moverse entre fuego enemigo y en 2 ocasiones resultó herido por llevar estas comunicaciones a través de una motocicleta. En una batalla aérea que se produce entre cazas alemanes y soviéticos, nos cuenta Rey Brea que él no presencia la escena, pero le llaman sus compañeros para que salga, y cuando salga la situación ya ha terminado. Se presentó, según nos narra, un disco plateado enorme que se encontraba suspendido en el aire por encima de la batalla que se estaba produciendo entre los aviones soviéticos y alemanes. Y que después de dar unas vueltas, unos círculos, sobre la vertical del lugar, se alejó a una velocidad vertiginosa. Pensemos en el contexto, en el frente, militares, rusos y nazis experimentando y desarrollando la última tecnología militar, y ahí lo que se habló en ese momento, lo que hablaron los compañeros de Oscar con él es: aquí esto es una tecnología nueva que están probando los rusos probablemente, ¿no? O la estarán probando los nazis, no sabían muy bien lo que estaba pasando. Posteriormente, en el año 1945, estando ya licenciado, viviendo en La Coruña con sus padres, estos le comentan que han visto sobre la vertical de los cantones en La Coruña, estamos hablando, creo que es ya febrero del año 1945, le comenta que han visto 2 objetos no identificados, 2 en forma de disco, que sobrevolaron los cantones y se alejaron a gran velocidad. Y en esta ocasión no podía pensar en la disculpa o en la explicación que habían dado en aquel momento en Rusia de tecnología nazi, ¿no? Tecnología rusa. ¿Qué pintaba la tecnología nazi y la tecnología rusa en los jardines de Méndez Núñez de A Coruña en el año 1945? No tenía ningún sentido. Pero estamos hablando del año 45. No se hablaba de ovnis, no existían los ovnis, no existían los extraterrestres, porque eso vendrá después, en 1947. Entonces, Rey Brea lo que hace es una magnífica recopilación a lo largo de unos años hasta 1964. Al mismo tiempo va llevando un cuaderno de campo en el cual anota todos los avistamientos de cosas raras de las que tiene noticia porque la gente se lo cuenta, de las que lee en prensa extranjera, siempre curioso y siempre buscando casos que se están dando por ahí adelante, y de los casos que él mismo ve desde su puesto de trabajo. Estuvo durante 20 años llevando este cuaderno. Es el primer cuaderno y fue como el primer gran registro de ovnis y de ovnis rebatidos también en el mundo.
los años 50, Óscar empieza a trabajar en el Observatorio de A Coruña. El Observatorio de A Coruña existe todavía hoy y es el lugar donde se hacían pues, los estudios y los ensayos meteorológicos, y su misión era manipular las radiosondas. Era radiosondista, entonces él manipulaba todo el equipo, en el cual, bueno, pues después se acoplaba un globo y se lanzaba pues, para hacer las mediciones que se hacen en los institutos meteorológicos. Por lo tanto, estaba acostumbrado a mirar hacia el cielo, estaba acostumbrado a observar qué pasaba por ahí fuera y estaba acostumbrado también a identificar cosas que a lo mejor una persona lega en la materia, que no sabe de nada, pues las interpreta como cosas que no son, ¿no? Él, por ejemplo, identificó que algunos casos que vecinos de Coruña pensaban que eran ovnis. Él salió diciendo, esto es una nube lenticular, por ejemplo, ¿no? Hubo un caso muy peculiar en el que el entonces alcalde de Coruña, Alfonso Molina, anunció que había visto un platillo volante, un ovni o quizás algún tipo de tecnología militar extranjera, un cohete. Todo esto lo dijo el alcalde de Coruña y él salió diciendo que no era nada de eso, ¿no? Que era pues un fenómeno meteorológico natural relacionado con las nubes o con un meteoro. Óscar Rey Brea no solo fue el inventor de lo que hoy llamamos ufología científica y de campo, sino también responsable de la primera teoría genuinamente española que explicaba las visitas de los supuestos extraterrestres de forma cíclica a partir de características orbitales del planeta Marte. Según consta, el 9 de abril de 1954, el gallego Sabio tuvo la osadía de predecir una oleada de avistamientos con 3 meses de antelación según sus cálculos. Y acertó. Rey Brea estaba convencido de que muchos de los avistamientos que se producían o el origen que podían tener era el planeta Marte. Pensaba, y más a lo largo de los años 50 y principios de los 60, que toda la problemática ovni procedía de Marte. Eran seres que vivían allí y visitaban la Tierra cada 2 años. Él había observado que existía bienalmente un acercamiento, que así es, de Marte a la Tierra, y que ahí coincidía con una serie de avistamientos que se producían en concreto donde él vivía, en la zona de Galicia, pero que estaban extendidos por toda España y por todo el mundo. Por tanto, estaba convencido de que los extraterrestres procedían de Marte. Pensemos que los marcianos querían encontrar un atajo, ¿no? Entonces, en el momento donde estaba más cerca la Tierra de Marte, pues era cuando ellos elegían para visitarnos. Y esto era su teoría y él la defendió hasta el final. Óscar Rey Brea comenzó a escribir sus artículos sobre los platillos volantes en los años 50 en el Ideal Gallego y utilizaba un seudónimo que es Óscar Rebre, acrónimo de sus apellidos, porque tenía un superior en el Centro Meteorológico de Coruña, un superior militar, recordemos en aquella época dependía del Ejército del Aire, aquel centro, es un superior suyo que era muy escéptico en relación con los platillos volantes. Entonces él, para evitar problemas, firmaba con este acrónimo para libremente poder hablar a favor de los platillos volantes. Mientras tanto, el gallego Sabio escribía artículos científicos en el ámbito de la astronomía, meteorología y física para prestigiosas revistas científicas e incluso en publicaciones oficiales como la Revista Aeronáutica y Astronáutica del Ejército del Aire Español.
Además, algunas de sus investigaciones fueron ganadoras de premios científicos. Pese a su creencia en vida inteligente extraterrestre, Rey Brea siempre mostró un espíritu crítico en relación a aquellas supuestas incursiones de naves interplanetarias en nuestra atmósfera. Fue el primero en aplicar el método científico para explicaciones astronómicas, meteorológicas o aeronáuticas a muchos casos de supuestos ovnis. Sabía qué es lo que se movía en el cielo, entonces muchas veces lo consultaban sobre cuáles determinados avistamientos o si determinadas fotografías pues podía corresponder a un fenómeno natural o se trataba de otra cosa. De repente entramos en los años 50 y se encuentra con que hay una persona en Barcelona, Antonio Rivera, que se está convirtiendo, pues digamos, en el número 1 en España en cuanto a investigación de la fenomenología ovni. Rivera tenía también muchísimos casos recopilados a lo largo de todo el país. Y entonces él ya no se ve tan solo, ya entra en contacto con Rivera y eso le ampara muchísimo y le amplía digamos, el intercambio de casos, de sucesos y de opiniones. En la tarde del 1 de junio de 1967, un platillo volante supuestamente sobrevoló los descampados y los castillos de San José de Valderas, un barrio de Alcorcón. Dos fotógrafos anónimos enviaron una serie de fotos recién reveladas al diario Informaciones, que las publicó en primera plana. Pero aquellas instantáneas en blanco y negro pusieron en alerta al meteorólogo gallego. Los análisis de Óscar Rey Brea sobre las fotos de San José de Valderas, en las que había varios fotogramas donde aparecían una especie de platillo volante con un símbolo que se correspondía al planeta Humo, un símbolo que sería como una H con un travesaño en el medio, y que también estaban otros muchos informes supuestamente redactados por los summitas y que formaban parte de un gran affair relacionado con el tema de Humo, un planeta en la estrella Wolf 424 que estaría visitando la Tierra. Pues Óscar Rey concluyó que tanto las fotografías como todo el conjunto del tema Humo era un fraude, era una construcción fraudulenta e incluso apuntaba a la persona de José Luis Jontán Peña como autor de todo este afán del tema relacionado con el tema Humo. La buena relación existente entre Óscar Rey Brea y el ufólogo número 1 a nivel nacional, que era en aquella época Antonio Rivera, pues se ve truncada, se viene abajo en el momento en el que aparecen las fotografías del ovni de San José de Valderas en 1967. Vamos a ver, Rivera consideraba que esas fotografías eran auténticas y que era un caso perfecto, como así lo manifestó después en un libro que escribió y se titulaba de esa forma. Pero Óscar Rey Brea, como crítico y analítico que era, sospechaba que eran demasiado perfectas. Que esas fotografías tenían algo que no le acababa de convencer. Y bueno, sería largo de explicar todo lo que él pensaba sobre ese tipo de fotografías. Pero realmente supuso ya una ruptura entre ellos. Su informe tajante sobre el tema Humo
fue uno de los elementos que hicieron que Oscar Rey, digamos, desapareciera de la escena ufológica durante muchos años, hasta que luego ya después de su muerte, fuera reivindicado por otros investigadores, ya que sus conclusiones pues, no fueron del agrado de buena parte de la ufología, que lo apartó. En 1972, Rey Brea fue el primero en resolver el misterio de Unmo, publicando un artículo incendiario que supuso que fuese estigmatizado por la comunidad ufológica, borrando su huella de la historia hasta hoy. Oscar Rey Brea murió joven, murió a los 54 años en 1977, olvidado en aquel momento por buena parte de la ufología de España, con el que había tenido mucho contacto, y dejó un legado, creo que importante. Sus restos mortales yacen, junto con los de su esposa, en un nicho elevado en el cementerio coruñés de San Amaro. Allí, en lo más alto de la galería, lejos de las miradas de los curiosos, descansa el que para muchos fue el primer ufólogo de la historia. Un gallego sabio que siempre miraba al cielo en busca de respuestas.